Amigos, muy buen día, los saluda su amigo Raimundo Sánchez y pues en esta ocasión vamos a platicar sobre lo que le depara en el futuro al administrador de proyecto después de la pandemia del COVID-19. Los invitamos a participar en nuestra comunidad Teacher al correo que está en pantalla para que puedan ser partícipes de todo el contenido de forma gratuita que estamos compartiendo en la comunidad Teacher durante todo el día, todos los días. Muy bien, pues vamos a platicar primero en dónde estamos. Como la mayoría de nosotros sabemos, pues nos encontramos en la cuarta revolución industrial, en donde los cambios se vuelven una constante y esto se acentúa cada vez más y más profundo. En estos momentos vivimos en el momento de la inteligencia artificial, de la robótica, ¿sí? Y en el momento en que nosotros creíamos que sabíamos cómo se iba a comportar esta nueva era, entonces es cuando sucede este fenómeno del COVID-19. Si el momento era incierto, si el cambio cuántico era rápido, ahora el momento es más incierto. Ahora el cambio cuántico es mucho más rápido. Ahora la incertidumbre y la ambigüedad son constantes en cualquier modelo de negocio. Pero ¿qué es lo que sucede con el administrador de proyectos? Vamos a revisarlo. Bien, esta lámina me gusta mucho porque esta lámina se exponía en el Harvard Business Review en el 2018. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Cómo veía la humanidad el Harvard Business Review en el 2018? Veían que prácticamente para el 2020 pues íbamos a estar totalmente automatizados o que íbamos a tener una alta influencia sobre la automatización y la robótica y la inteligencia artificial. Esto no quiere decir que no sea cierto, sin embargo hay que tomar en cuenta algo muy importante en esta lámina. En el Harvard Business Review del 2018 no veían que podíamos ser afectados por una pandemia como la que estamos viviendo hoy en día. Realmente el mundo no estaba preparado. Y esto va a cambiar mucho de las perspectivas y de los modelos de negocio con los que estábamos acostumbrados a trabajar o con las perspectivas con las que nosotros veíamos de que se iba a comportar los mercados en las siguientes épocas. Por lo tanto, lo que nosotros podemos apreciar es que los modelos de negocio van a cambiar, independientemente de que estemos en la era de la inteligencia artificial. Hoy más que nunca, ¿sí?, debemos de cuestionarnos quién es nuestro cliente, ¿sí?, porque esto puede cambiar. Porque de acuerdo a nuestro know-how, nuestros equipos de trabajo o al expertise que tenemos en nuestras organizaciones, puede cambiar nuestro cliente o nuestro arquetipo de cliente. También tenemos que cuestionarnos cuál va a ser el producto o servicio que le vamos a vender. Podemos tener el mismo cliente, pero por las circunstancias en las que vivimos, tal vez nuestro producto o servicio cambie. Incluso tenemos que cuestionarnos desde una perspectiva desde el cliente, ¿sí?, qué es lo que el cliente va a comprar. Porque tal vez vivamos en una época en donde lo que vendamos, ¿sí?, el producto o servicio que vendamos, ya no sea relevante o se extinga o tenga que modificarse de forma trascendental para poder seguir vigentes en el mercado, ¿sí? Bien, ¿y qué sucede con el Project Manager? En la imagen nosotros podemos apreciar, del lado izquierdo podemos ver cómo está el Project Manager antes del COVID-2019. ¿Qué quiere decir esa imagen? Quiere decir que el Project Manager pues estaba en una zona en donde pues pasábamos de la parte administrativa a la parte de facilitación, pasábamos de la parte predictiva a la parte de agilidad, pasábamos de la parte de procesos a la parte de principios, de valores, ¿sí? Y esto de alguna forma sabíamos que estaba transformándose el rol del administrador de proyectos, pero así como se transforma la transformación digital en las organizaciones, como se transforman los modelos de negocio, también se transforma de golpe el rol del administrador de proyectos. Y hoy más que nunca el administrador de proyectos tiene que estar orientado, ¿sí?, después del COVID-2019, hacia un contacto directo con el negocio, ¿sí? Lo más cercano, de acuerdo a Antonio Nieto, que mencionaba en PMI.org, lo más cercano que puede tener un project manager es una orientación hacia lo que es un director general, porque el administrador de proyectos, lejos de ser ahora una figura administrativa, se vuelve con estos cambios del COVID-2019 por temas de incertidumbre una figura de negocio. Hoy más que nunca es mucho más relevante, ¿sí?, apoyar y entregar valor al negocio en los proyectos que vayamos a generar después del COVID-19 que administrar metodológicamente un proyecto o programa, ¿sí? Bien, y con esto nosotros pasamos a la siguiente lámina en donde podemos especificar, siguiendo con los conceptos que maneja Antonio, de
¿Qué dice Gartner con respecto a todo esto? Esta frase estaba expuesta antes del COVID-19 y antes del COVID-19 decía que el 80% de las actividades de un administrador de proyectos van a desaparecer. El decir el 80% es una cantidad estratosférica, ¿sí? Es prácticamente decir que la posición del administrador de proyectos va a desaparecer. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué va a pasar con el administrador de proyectos? Si la inteligencia artificial y la robótica, ¿sí?, va a reemplazar las principales actividades de los administradores de proyecto, la pregunta es, ¿qué va a hacer el administrador de proyectos? ¿Sí? Y con eso nosotros lo que podemos decir es que el administrador de proyectos se va a volver de golpe con esta parte del COVID-19 una figura estratégica, una figura de negocio y una figura en donde tenemos que tomar en cuenta que lo más importante que va a tener su rol es las habilidades suaves. Hay algo que la tecnología no va a poder reemplazar cuando se esté administrando un proyecto, y esa es la parte de las personas, la parte de hacer engagement con la tecnología, la parte de gestionar las expectativas, la influencia sobre los interesados, la participación, el compromiso de las personas, los problemas entre las personas. Eso va a seguir siendo administración de proyectos. Entonces, un administrador de proyectos, en su crecimiento, en su desarrollo profesional después del COVID-19, para poder tener esta sintonía de todos estos cambios cuánticos y todos estos momentos de incertidumbre y apoyar al negocio, ¿sí?, apoyándose de la transformación digital y de la inteligencia artificial, va a tener que desarrollar obligatoriamente sus habilidades suaves para que sus proyectos entreguen valor en estos momentos de incertidumbre y de ambigüedad que estamos viviendo, ¿sí? Entonces aquí llegamos a un punto muy interesante, ¿sí? El líder de proyecto, después del COVID-19, lo van a seguir por quien es, no por lo que sabe, ¿sí? Vivimos ahora también en la época en donde las personas, más que nunca, nos proyectan su personalidad, nos proyectan quiénes son, ¿sí? No vamos a seguir a un administrador de proyectos porque sea una persona que sepa muchas metodologías o porque sea una persona que incluso esté certificada. Lo vamos a seguir por quien es, por la personalidad que representa, por lo que nos proyecta, ¿sí? Por esa singularidad que él tiene, que lo hace diferente, ¿sí? Y por esa seguridad que proyecta a la organización, a los clientes y a sus equipos de trabajo. Esta frase había sido expuesta desde antes del COVID-19, pero así como la agilidad, la transformación digital y las habilidades suaves se exponencian después del COVID-19, también se va a exponenciar esta parte en el perfil de un administrador de proyectos. Y todo esto nos lleva a un punto, ¿sí? Las metodologías. ¿Qué va a pasar con la administración de proyectos? Y las metodologías están dejando de ser procesos herméticos, ¿sí? Aquí en pantalla nosotros podemos ver una investigación que hizo Jordan Apello de Management 3.0, en donde está exponenciando un panorama general de lo que está sucediendo en las diversas prácticas de administración. Y como podemos apreciar, podemos ver que las prácticas están orientadas a tener valores, ¿sí?, y a tener principios, no tanto a tener procesos, ¿sí? Entonces, si nosotros observamos en esta parte, nosotros podemos caer en cuenta que estamos migrando de un entorno metodológico complejo a un entorno sistemático simple. Y de esa forma es como nosotros debemos de visualizar para gestionar nuestros proyectos después del COVID-19. La complejidad, ¿sí?, va a ser muy difícil llevarla a cabo en un entorno de ambigüedad e incertidumbre. Las oficinas de proyectos, que como se pueden llamar después del COVID-19, oficinas de experiencias, deben de estar orientadas con prácticas simples que se enfaticen en modelos adaptativos orientados a principios y valores. Como podemos apreciar en pantalla, podemos encontrar que el PMBOK está migrando desde su nacimiento, ¿sí?, hasta su última versión, en agregar más procesos y hacer las prácticas de administración de proyectos más complejas. Es decir, lo que estamos haciendo en algunas prácticas de administración es robustecer nuestras prácticas sobre la misma base sin llevar a cabo esta simplicidad que todo el entorno de incertidumbre y de ambigüedad y de temas como la pandemia requieren para poder administrar un proyecto,
¿sí? Como podemos apreciar, es agregar más elementos sobre una base hermética que estamos trabajando. Esto, de alguna forma, el PMI muy asertivamente lo ha cambiado o lo está cambiando porque es un proceso en el PMBOK versión 7 que va a salir prácticamente vigente en este año y en el que viene, ¿sí? Entonces, en base a eso, lo que nosotros podemos apreciar es que hay ciertas estructuras con las cuales nosotros podemos gestionar un proyecto de forma más simple, siguiendo toda la sintonía de lo que estamos platicando. Lo que vemos en pantalla es un lienzo de proyecto, en donde de alguna forma nosotros podemos, de forma adaptativa, poder hacer las definiciones de un proyecto, ¿sí? Para que podamos aplicar estos principios de Lean y que podamos hacer un Lean Project Management, ¿sí? Y que podamos entregar el mayor valor posible con la menor cantidad de procesos o complejidad que nosotros podemos estar utilizando en prácticas anteriores. Y en base a esto, podemos hacer una recomendación de cómo podemos iniciar un proyecto. Como primer punto, recomendamos hacer un tweet de proyecto, es decir, definir un proyecto en 140 caracteres para que en base a eso nosotros sepamos qué es lo que se espera con el proyecto y qué es lo que nosotros deseamos cumplir con el proyecto. Después viene una capa de sustentabilidad. En la capa de sustentabilidad nosotros hacemos de forma extensa o de forma esbelta, como lo requiera el proyecto, una investigación del mercado, es decir, ¿por qué se requiere el proyecto? ¿Qué es lo que quiere el usuario? ¿Qué es lo que quiere el cliente? ¿Qué es lo que se está buscando? Otro elemento muy importante es tener el retorno de inversión. Al final del día un proyecto tiene que generar un beneficio, ya sea económico o no financiero, pero tiene que estar bien identificado este elemento para poder seguir trabajando. Otro elemento interesante es identificar de dónde viene el ingreso. Si nosotros no tenemos claro de qué áreas, de qué clientes, de qué fideicomisos, si viene el dinero para poder gestionar el proyecto, pues también podemos tener un problema en la planeación y en la ejecución del proyecto. Finalmente nos podemos preguntar cuál es el método del proyecto, ¿sí? El método del proyecto, primero pues, podemos identificar los 5 porqués, ¿sí? Que es las 5 Ws, por qué, cómo, cuándo, dónde, y en base a eso nosotros poder definir pues, cómo se va realmente a hacer el proyecto. Otro elemento de la metodología es la definición de hecho, ¿sí? ¿Cuál es el criterio de éxito con el cual nosotros determinamos que cuando lleguemos a ese estado el proyecto tuvo éxito? Y finalmente, en la parte de método, definir quién es el administrador de proyecto, o el facilitador de proyecto, o el Scrum Master, ¿sí? Estos elementos se vuelven importantes para poder identificar el método. Finalmente, en la siguiente parte, viene la parte de los hitos. Todo proyecto, de alguna forma, tiene que tener esos hitos, ¿sí? Para que sepamos en qué momento nosotros debemos de entregar algo, en qué momento nosotros nos vamos a fondear para poder gestionar y entregar nuestro proyecto. También tenemos que saber y conciliar con la parte ejecutiva, ¿sí? ¿Cuáles son los momentos en donde vamos a reportar los avances ejecutivos hacia la estructura de gobierno de la organización o del proyecto para que siga ese binomio y esa comunicación con el negocio y las áreas de entrega? Y finalmente los hitos de riesgos, aquellos riesgos que podemos suscitar, que podemos predecir que pueden pasar ciertos eventos, pues que los tengamos visualizados desde un inicio. Y finalmente el último pilar, que es la parte cultural. En la parte cultural está el equipo de trabajo. Lo más importante es el equipo. Con el equipo nosotros podemos hacer cosas increíbles. Sin el equipo, simple y sencillamente no podemos hacer nada. Y definir de esos equipos los roles y responsabilidades. Si no tenemos definidos cuáles son los roles y las responsabilidades del equipo, podemos tener complicaciones, podemos tener conflictos entre ellos. Y por último, definir cuáles son las políticas de trabajo. ¿A qué nos estamos apegando? ¿Qué es lo que tenemos que seguir? ¿Con qué tenemos que cumplir? ¿Sí? En base a esto, esta es la recomendación con la cual podemos empezar un proyecto después del COVID 2019, ya sea predictivo o adaptativo para sus organizaciones. Que tengan muy buen día. Saludos.